Bendiga, estamos contentos de estar reunidos con ustedes ahí por medio de estos canales que el Señor nos permite para transmitir su palabra. Espero que esta semana haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Espero que Dios los esté sorprendiendo grandemente. Y bueno, hoy es un día nuevo para darle gracias a Dios y para compartir la palabra del Señor. Les voy a pedir a todos que antes de que compartamos la palabra que el Señor trae en esta noche para todos nosotros, vamos a orar. Vamos a colocar este tiempo hermoso en las manos de Dios nuestro Señor y vamos a orar. Así que acompáñeme, cierra allí tus ojitos, inclina tu rostro y vamos a hacer una oración al Señor. Bendito Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, por tu amor, por habernos sostenido con la diestra de tu mano durante esta semana. Gracias, Papito lindo, porque tú has sido nuestro proveedor, porque no ha faltado el alimento en nuestra casa. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la salud, porque estamos todos sanos en familia, porque estamos bien, Señor amado. Y en esta noche, Señor, vamos a compartir tu palabra, por la cual pedimos tu dirección para que seas tú hablándonos. Amado Señor, oramos por todas las personas también que se encuentran en una situación difícil, para que seas tú, Señor, ayudándolos, guardándolos, Papito Dios, proveyéndoles a todos, y que seas tú, Señor, trayendo sanidad sobre todas las familias de aquí de Colombia y bueno, del mundo. En tus manos queremos colocar esta palabra para que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, con autoridad, Señor, bendiciendo nuestra vida con ella y que seamos todos llenos, Señor, de la sabiduría tuya y de tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mi amada iglesia, después de haber orado, quiero que usted vaya conmigo a la Biblia y vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17. Esta predicación tiene como título: Afílame, Señor. Afílame, Señor. Y vamos a leer la Biblia entonces en Proverbios, capítulo 27, versículo 17. La palabra del Señor dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y en esta noche, amada iglesia, permítame leerle esta palabra, pero en otra versión. Quiero que leamos en la Nueva Versión Internacional, que me pareció muy interesante. Y la Nueva Versión Internacional dice así: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Entonces, es tremenda esta palabra que el Señor nos trae, porque si nosotros, por ejemplo, debemos pensar qué herramientas son las que nosotros tenemos en la casa que son de hierro y son del uso diario o cotidiano en nuestra vida. Yo quiero que usted piense qué hay en su casa que es de hierro y que es del uso cotidiano y necesita estar afilado. Yo creo que estamos pensando igual. El cuchillo, ¿cierto? Yo creo que todos pensarían el cuchillo. El cuchillo es un implemento hecho de hierro y que para que sirva, para que sea útil para lo que nosotros hacemos en nuestra casa, él necesita estar afilado para que corte los alimentos. Un cuchillo cuando no está afilado, pues probablemente no va a servir. Un hacha, por ejemplo, para los que cortan árboles y la cortan con hacha, si el hacha no tiene filo, pues el hacha no va a servir. Solamente le van a estar dando golpes al tronco, pero no lo va a cortar, ¿cierto? Una pica, cuando nosotros trabajamos y queremos romper una peña o una montaña, o estamos trabajando para arreglar el frente, cortar el pasto con el azadón, estas herramientas se necesitan tener un filo. ¿Para que qué? Para que cumplan su función. Ahorita que le estamos ayudando a nuestros hijos en las tareas, ¿cuál es la herramienta que también utilizamos? Las tijeras. No hay nada más feo que unas tijeras que no corten, ¿cierto? Que uno trate de cortar el papel, las revistas, los recortes y esas tijeras no tengan filo. ¿Qué hace uno con unas tijeras que no tienen filo? Pues probablemente se desechen porque no están cumpliendo con su cometido. Por eso la palabra del Señor tiene ese título en esta noche que dice: afílame, Señor. Nosotros, aquí la palabra del Señor dice que somos o hace la analogía de que somos como el hierro, que el hierro se aguza. ¿Aguzar qué es? Afilar, o sea, hacer presión o hacer fricción el hierro con el hierro para que esté afilado. Entonces, y dice la palabra en la Nueva Versión Internacional que el hombre con el hombre se afilan con el trato con otras personas. Hay veces que nosotros tenemos personas en nuestra casa o personas a nuestro alrededor que decimos no tolerar.
Decimos, no, es que con esa persona la verdad yo no puedo trabajar con cierta persona. Es que me choca cada vez que estoy cerca de esta persona. O a veces nosotros tenemos familiares donde dicen, no, ay, no, yo la verdad con mi hermano ya no me lo soporto, o ya no me soporto a mi esposo o a mi esposa. Y es que el Señor ha colocado esos caracteres y esos temperamentos tan distintos alrededor nuestro y ha colocado esas personas tan diferentes a nosotros con que muchas veces nosotros chocamos para que nuestro carácter sea pulido, para que nosotros tengamos ese filo, para que nosotros seamos pulidos, porque como dice la palabra, el hombre con el hombre es abusado. Entonces nosotros, por el contrario, antes de decir, no, es que yo más bien no voy a trabajar con él, póngame en el que sea, pero con esta persona no, porque no la voy, debemos pensarlo mejor, porque el Señor nos está colocando esas personas a nuestro alrededor, porque Él quiere trabajar en nuestro carácter. Esa persona que nos irrita, esa persona que nos saca de casillas, esa persona que nos saca el mal genio, es obra del Señor y el Señor lo ha permitido en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros seamos limados en nuestros temperamentos y en nuestro carácter. Nosotros hemos sido, o el Señor ha colocado en cada uno de nosotros un temperamento diferente. Hay personas, por ejemplo, que son sanguíneas. El sanguíneo es divertido, alegre, siempre tiene que tener un plan, siempre es el que está invitando a las personas, el que no se quiere quedar solo en la casa, el que quiere salir al parque, el que programa los paseos. Pero, por ejemplo, tenemos otro temperamento como el melancólico. El melancólico es el que no necesita su tiempo solo, es meticuloso. El melancólico es aquel que es ordenado, el que sigue las reglas, el que si son 4 personas en la casa, son 4 papas para una papa para cada persona, es el que tiene la línea perfecta. También encontramos en el que es de pronto colérico, el que impone, el que es el líder por naturaleza, el que quiere que las cosas se hagan a su manera, el que no le gusta que le lleven la contraria. O encontramos el flemático, ¿no? El flemático es aquel que es tranquilo, como que no le gustan las peleas, no le gusta de pronto perder el tiempo en discusiones, el que se las lleva bien con todas, el que necesita tiempos para descansar o para dormir. Y ahora últimamente hay un nuevo temperamento, que es el temperamento supino. El supino es aquel que es servicial, que se amolda a los otros caracteres, a los otros temperamentos, es aquel que quiere servir, es aquel que se preocupa por las demás personas, es aquel que es noble, pero que necesita también recibir mucho amor. Entonces vemos cómo el Señor de una manera maravillosa nos ha colocado a nosotros con diferentes temperamentos y diferentes formas de ser. Pero y yo creo que a todos nos pasa que hay personas con que nos cuesta, ¿no? Hay personas con que nos cuesta hablar, hay personas con que nos cuesta convivir, hay personas que nos cuesta y el mecanismo de defensa que tiene la persona es que no trabajo o simplemente ya no aguanto más. La esposa, por ejemplo, es una herramienta para nosotros, nuestros esposos, de limar nuestro carácter, porque a veces nosotros queremos decir derecha y ¿qué dice la esposa? Izquierda. O ella siempre está en contra o ella siempre no está de acuerdo y entonces a uno como hombre pues le cuesta, a veces eso lo saca uno de casillas y uno quisiera como que pero eso lo permite Dios para que nuestro carácter vaya siendo pulido. Lo mismo nosotros en ellas también vamos a ir puliendo cositas y nos vamos aguzando el uno con el otro. Entonces la idea no es escapar. Muchos matrimonios no entienden ni comprenden eso, no comprenden el temperamento o lo que Dios ha puesto en la otra persona y entonces comienzan a pelear, comienzan a tener como esos roces, a sentir tantas diferencias que lo que quieren es separarse, no lo que quieren es dejar atrás su matrimonio y decir me voy. Pero la solución no es huir, la solución no es trabajar con esa persona, la solución no es cambiar de iglesia, es que no, claro, muchas personas dirán, no, es que yo no me aguanto ese pastor, yo no lo soporto, no, pero es que el Señor ha colocado ese pastor, es por algo, porque Dios es el que lo ha colocado. Y eso es porque el Señor, a veces que no, es porque el Señor quiere trabajar en el carácter de nosotros. Entonces la solución no es huir de las situaciones, la solución no es huir de las relaciones, la solución no es tratar de imponer lo que nosotros somos, sino permitirle al Señor que Él nos saque filo. Si usted se pone a mirar el hierro en su estado natural cuando lo sacan de la tierra, es una piedra. O sea, uno no saca una cuchara de la mina, o no sale un cuchillo formado de la mina, o una pala, o una pica, no sale, o una barra no sale formada de la mina así, sino que sale en un estado mineral, sale en forma de roca. ¿Y qué es lo que tiene que hacerse? Para dársele filo, tiene que pasar por un proceso.
Entonces el Señor está haciéndonos esa comparación que nosotros somos como ese hierro, que necesitamos ser procesados. Lo primero que se tiene que hacer con ese hierro, que es pasar por el fuego de la prueba. Ese hierro tiene que pasar por ese fuego para fundirse, sacar lo que no hay, la escoria le llaman ellos, sacan la escoria, lo que no sirve, la mugre del hierro, y después de que sale la materia prima ya, entonces se comienza a darle forma. Muchas veces nosotros hemos visto cómo los herreros, para darle forma a las cosas, tienen que martillar el hierro, lo calientan a altas temperaturas y lo martillan de pronto para hacer las espadas. Ya ahorita, a un método más de más industria, pues ya existen máquinas y cosas más modernas donde se trabaja el hierro, pero siempre tiene ese fundamento, se tiene que pasar por el fuego a altas temperaturas, y por el golpe, se tiene que pasar por el golpe, y después viene al esmeril o a las herramientas especiales donde se le da el afilado. Hay muchas personas, por ejemplo, a nadie nos gusta que nos digan la verdad. Hay muchas personas que se molestan cuando se les dice la verdad. Oiga, mire, usted es un perezoso, usted le gusta dormir hasta tarde. ¿Usted por qué está durmiendo hasta las 11? Y cuando se le dice, de pronto se le llama la atención. Oye, ¿no cree que usted está durmiendo como hasta muy tarde? Y entonces, ¿qué hace la persona? Reacciona con su mecanismo de defensa. ¿Cómo así? Que si yo me esfuerzo, ¿y cómo no me van a dejar dormir hasta la 1 de la tarde o hasta las 2 de la tarde? O hay personas, por ejemplo, si usted está pasando como mucho tiempo en el celular, ¿y cuál es la reacción de la persona? Pues ponerse brava. Entonces, esa relación entre el papá y el hijo comienza a haber fricción, comienzan a abusarse, ¿cierto?, del uno con el otro. O entre hermanos, sí que se ve eso, ¿no? Entre hermanos, ahorita que estamos todos juntos en esta temporada, entonces hay peleas y hay fricciones, pero el Señor siempre va a permitir esas personas en nuestra vida, porque como leemos en la palabra, el hombre con el trato con otro hombre es que se va a ir puliendo y sacando ese filo. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 13, y mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amigo no es aquel que le alcahuetea a uno las cosas. Amigo es el que le dice la verdad a uno. Mira, tú tienes que mejorar en esta área. Mira, tú no le estás dedicando tiempo a tus hijos como debiera. Mira, tú tienes que dejar de ser perezoso. No se acueste a las 2 de la mañana. No se ponga a trasnocharse en cosas sin sentido, más bien discipline su cuerpo para que tipo 11 de la mañana esté usted acostándose y esté levantándose tipo 7 de la mañana para que le rinda su día. No comencemos, por ejemplo, como hay personas que, por ejemplo, que comienzan como una gallina sin cabeza, ¿no? Hacen una cosa por aquí, por aquí, por allí, por allí, al final del día están cansados y no han hecho nada, sino que nosotros tengamos una lista. Mire, una lista, por ejemplo, de prioridades es magnífico, donde usted se haga una lista en su cuaderno, lo anote. Hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que pagar tal recibo, tal hora, tengo que hacer el almuerzo, y ir tachando en mi lista de opciones lo que voy haciendo para que usted tenga un día productivo. Y la palabra de Dios nos está diciendo que debemos exhortarnos los unos a los otros. Por ejemplo, el esposo, si la esposa pues está haciendo algo malo, el esposo tiene el deber como sacerdote de la casa de exhortar a su esposa para que mejore en ciertas áreas con sabiduría. Lo mismo la esposa con el esposo. Entonces miren lo maravilloso como es el Señor. Nosotros a nuestros hijos, inclusive hasta nuestros hijos a veces nos corrigen de cosas que nosotros y nos aconsejan de cosas que nosotros estamos haciendo mal. Entonces no debemos dejar de exhortarnos, ¿sí? Hay veces nosotros tememos y decimos, no, pero mire, no, es que yo lo he dicho, no, es que estoy cansado de decirle, pero la palabra de Dios dice que no nos cansemos, que mientras haya vida y mientras el día sea hoy, nosotros tenemos ese deber cristiano de exhortar a las personas para que no se endurezcan del pecado. No es tal como ver a nosotros a nuestros hermanos que van por un despeñadero, que van a caer. ¿Quién de nosotros no haría eso, cierto? Vemos a un hermano de la iglesia que va caminando hacia un abismo y lo dejamos que se vaya. ¿Lo haríamos? Yo quiero que usted piense eso en esta noche. Es una pregunta que quiero hacerle. ¿Usted lo haría, lo dejaría que se cayera o usted le avisaría? No, pilas que se va a caer. Yo creo que todos diríamos que le avisaríamos. Pues esa es la exhortación. Decirle, mira, el camino que tú estás caminando no es un camino de vida, sino es un camino de muerte. Van a haber consecuencias por lo que tú estás haciendo. Decir la verdad a las personas es necesario a veces. Y la palabra de Dios nos está diciendo que es un deber que nos exhortemos,
que nos digamos las cosas, que miremos, que recibamos un consejo, que lo hagamos. Yo sé que no es fácil, tanto el que aconseja y decir la verdad no va a ser fácil, y no va a ser fácil para el que la recibe también, porque como les digo al principio, a nadie nos gusta a veces que nos digan la verdad, amén. Y la palabra, eso es lo que hace, la palabra es martillo, dice, la palabra tiene ese efecto de martillo en nuestras vidas para confrontarnos y para mirar qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, hasta el momento, yo quiero que hagamos un recuento de lo que nos ha enseñado la palabra el día de hoy. Lo primero es que esa personita, yo sé que Dios ha colocado a esa persona en tu corazón que usted dice, uy, no la soporto, uy, no, es esa, tú tienes que orar y tienes que aceptarla en tu vida porque el Señor la ha puesto ahí por algo, para que abuses tu carácter. ¿Amén? Y lo otro que tenemos que hacer es exhortarnos los unos a los otros y también cuando recibamos la exhortación, hacerlo de la mejor manera, porque es la voluntad de Dios que seamos corregidos y muchas veces es necesario que se nos llame la atención y se nos diga la verdad para mejorar, para cambiar. Recuerden lo que hace el hierro. El hierro no llega a ser el hierro y no llega a estar afilado, sino pasa por un proceso. En la antigüedad, en las épocas bíblicas, habían 3 objetos que eran hechos por hierro, que eran muy importantes para los usos cotidianos. El primero de ellos es la espada. La espada era hecha de metal. Y la espada en la época bíblica era muy importante porque servía como herramienta de trabajo, pero también tenía un uso que era para vencer a los enemigos. Y esa espada, ¿cómo necesitaba estar? Trabajada, necesitaba estar afilada. ¿Cómo está tu espada hoy en día? Porque el Señor a nosotros nos ha dado armas y herramientas para enfrentarnos en la vida, para enfrentarnos en las circunstancias. Y yo quiero decir cómo está esa espada, cómo está tu palabra, cómo está esa lectura de la Biblia, cómo está la memorización, cómo está tu lectura sistemática, las tareas que te has puesto en leer la palabra del Señor, porque es una herramienta. Cuando viene la tentación, nosotros lo que tenemos que hacer es decir la palabra. Miremos cómo el Señor Jesucristo fue llevado hacia el desierto y cada vez que Satanás le decía algo, el Señor contestaba con la palabra de Dios. Siempre fue su defensa. Entonces esa espada necesita estar afilada y por eso la oración que debemos hacer en esta noche es decirle: Señor, afílame, afílame, Señor. Y para un ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Biblia está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 51. Esta es una historia muy conocida por todos, por niños y grandes, que es la historia de David y Goliat. Quiero leérsela en esta noche. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 51, dice así: Entonces corrió David y se pasó sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron hacia su paladín muerto, huyeron. ¿Cómo está tu espada? Porque si viene ese gigante, ¿cierto? Va a venir ese gigante contra tu vida, ese gigante del desánimo, como hablábamos el domingo, viene ese gigante, por ejemplo, de la pereza, va a venir ese gigante, claro, viene ese gigante de la pereza: hoy no te levantes, no, ni para qué va a tender la cama si la tiene que volver a extender ahora, ni para qué va a dar esa ropa que está ahí, mejor lávela otro día, pero es las 12, no, mejor a la 1 pelo las papas para el almuerzo, no, mañana sí, mañana de seguro sí comienzo a leer ese libro. Ay no, ahora no voy a hacer la tarea. Mejor la dejo para después, lo dejo para lo último. No, después pago ese recibo. No, nosotros tenemos que ser responsables. Nosotros debemos tener esa espada afilada. Me llama mucho la atención Nehemías. Nehemías, que reconstruyó los muros de la ciudad de Jerusalén, dice que organizó a todo el pueblo por familias y dice que en su mano tenía el asadón para trabajar y en el otro tenía la espada. Eso me habla de que yo debo tener mi espada preparada en todo momento, que yo no puedo dedicarle solo tiempo a mi trabajo y descuidar a mi familia, o solo tiempo a mi familia y descuidar a mi trabajo. Nosotros debemos ser integrales en todas las cosas. Nuestra espada debe estar afilada para todas nuestras áreas, tanto nuestra área familiar. Es importante dedicarles tiempos a nuestros hijos, compartir con ellos, como también es importante dedicarle tiempo a nuestro esposo, a nuestra esposa, a la pareja que Dios nos ha dado, como es importante dedicarnos tiempos a nosotros mismos, dedicar tiempo para el trabajo, claro que sí, dedicar tiempo para hacer esas cosas en la casa, por ejemplo, esos arreglos
que de pronto están pendientes, cambiar esa roseta que lleva ahí dañada, ya se va a hacer un corto y usted ha dicho, mañana voy a arreglar eso, mañana conecto ese cablecito, no, mañana lo hago, pero solo se queda como en promesas, solo se queda en palabras. ¿Sabe por qué? Porque esa espada no tiene filo y necesita ser afilada por el Señor. Pero sobre todas las cosas, ¿cómo está esa espada en el tiempo de nuestro Señor? Cuando nosotros somos integrales y tenemos la espada preparada en todos esos asuntos, entonces cuando venga ese gigante, así como se le apareció a David, usted va a tener las herramientas, usted va a tener su espada para cortar la cabeza a los gigantes que se levanten. Entonces, pilas, iglesia, debemos tener nuestra espada totalmente afilada para cuando vengan esos gigantes poderles cortar la cabeza. Pero imagínense que venga el gigante, ¿cierto? Y nosotros con nuestra espada sin filo. ¿Será que podemos cortar algo? ¿Usted ha visto que hay cuchillos que no cortan nada? No, eso no sirven para nada porque su filo se ha perdido. ¿Cuál es la oración que tenemos que hacer entonces para nuestra espada? Pedirle al Señor que nos afile. Afílame, Señor, es la oración que debemos hacer. Como segundo, en la época bíblica de Jesús había otro material que era hecho de hierro, que era muy importantísimo, tanto a la hora de comer como en los grandes banquetes reales. ¿Sí la tienen a adivinar cuál es de pronto? Sí, es la copa. La copa era hecha de metal y la copa tenía una función. ¿Cuál es la función de una copa? Retener el agua. Retener el agua. Si nosotros no tenemos una copa que retenga el agua, si esa copa no está arreglada, si esa copa no ha pasado por un proceso adecuado, no va a retener el agua. No vamos a retener lo que el Señor nos está hablando. Pueda que el Señor te esté hablando a ti por medio de la naturaleza cuando tú salgas. Pueda que el Señor te esté hablando a ti por medio de tus hijos, pero tú no escuchas la voz del Señor. Hay personas que dicen, yo quisiera que el Señor me hablara, pero lo que no saben es que el Señor les ha estado hablando todo este tiempo por diferentes cosas, pero como mi herramienta no está afilada, como mi copa no está firme, como mi copa no está buena, entonces mi copa no puede retener el agua. Mire lo que dice la palabra del Señor acerca de retener los líquidos. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 22. Marcos 2, 22 dice así: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aquí nos está diciendo, no en una copa, pero en un odre. Pero quiero hacer ese ejemplo. Un odre es una bolsa donde se echaba en la antigüedad el vino, que era hecho de piel. Y cuando ese cuero se ponía muy duro y se cuarteaba, dañaba el vino. El vino, al ejercer esa presión, el odre, como no estaba bien, estaba muy tieso, estaba en una situación mala, se rompía, se echaba a perder el vino. Entonces eso es lo mismo que pasa con una copa si la copa está rota. ¿Cuál es el agujero que tiene tu copa? ¿Qué es lo que te impide escuchar la voz del Señor? ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti tener esa comunión con Él para que tú lo escuches? ¿Será que tú le estás poniendo más cuidado a las cosas exteriores en tu vida? ¿Andas más pendientes más bien de las cosas de afuera, de las presiones, de las cosas que no debes colocar cuidado? ¿Le estás prestando atención a las cosas equivocadas? Eso es lo que tienes que preguntarte en esta noche. Necesitamos tener copas para Dios que retengan su palabra, que escuchen la voz del Señor, que escuchen lo que el Señor les quiere hablar. Amén. Que el Señor ha venido hablando y el Señor ha venido hablando de muchas formas, como dice la Biblia. Como en otros tiempos hablaron por los profetas. Acuérdense de Moisés, cuánto hablaba, cuánto habló por cada profeta que se levantaba, cuánto habló, y ahora nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ser esas buenas copas que retengamos lo que el Señor nos ha hablado, lo que el Señor nos quiere enseñar, y lo llevemos a la práctica. Y como tercer elemento, una de las cosas que se utilizaban mucho en la antigüedad eran las llaves. Las llaves, y no solamente en la antigüedad, sino que hoy en día nosotros utilizamos mucho las llaves. Las llaves también están hechas de metal, ¿cierto? Han evolucionado, antes se hacían de hierro, hoy se hacen de bronce, o son llaves hechas de cobre, pero en su época eran de hierro. Las llaves tienen una función muy importante. ¿Cuál es la función de una llave? Claro que sí, abrir las puertas. Abrir las puertas. Entonces, si yo no tengo mis llaves que el Señor me ha dado, si no ha pasado esas llaves que Dios me ha dado por ese proceso, ¿cómo voy a abrir las bendiciones que el Señor me ha traído? ¿Cómo lo voy a hacer? Y una de esas llaves es la fe.
es creer en el Señor. La fe es una llave que abre muchísimas puertas. La fe es una llave que abre muchas cosas. La oración, mire, amada iglesia, usted no sabe la oración. La oración es una llave a otra dimensión. La oración es el instrumento que utiliza Dios para cambiar la vida del que ora. Nosotros, cuando nos sentimos débiles, debemos orarle al Señor esas oraciones que salen desde el fondo de nosotros, de nuestro interior, para que el Señor nos ayude. Esas confusiones que tienen las personas, hoy en día hay mucha gente confundida, pero no tienen sus herramientas listas, no tienen sus llaves preparadas. Hay muchas personas que no saben, me siento confundido. ¿Será que este es el hombre de mi vida? ¿Será que esta es la mujer de mi vida? ¿Será que este es el trabajo que yo necesito? ¿Será que este es el negocio que debo hacer? ¿Será que es este el carro que debo comprar? ¿Será que este es el negocio que yo debo hacer, Señor? Y viven con incertidumbres, buscando cosas en lugares equivocados, tal vez buscando señales en las mismas personas o esperando que de pronto se les aparezca un unicornio y les hable y les diga, sí, este es el elegido. Hay personas que he sabido que hacen eso. Señor, si de pronto se me apareciera un ángel y me dijera qué debiera hacer. No, nosotros no podemos estar ahí, porque una de esas llaves es la oración. Y en la oración nosotros debemos pedirle al Señor, Señor, si esa es tu voluntad, Señor, afírmalo. Y Señor, quítalo de mi vida. Quita esa persona, quita esa amistad. Señor, no permita, si es tu voluntad, papito Dios, que ese trabajo se den las cosas, que todo salga como tenga que ser. Señor, si es tu voluntad, papito Dios, que yo compre esta casa, tú me aprobarás el crédito, tú colocarás los recursos en mi mano. Tú lo harás, Señor. Si es tu voluntad, Señor, que yo estudie esa carrera, Señor, tú me lo confirmarás por medio de tu palabra. Porque acuérdese de la espada, ¿no? Entonces la oración es una llave que abre a otro mundo, ¿sí? Entonces deja de estar buscando las señales en los lugares equivocados y tú tienes que echarle mano a ese instrumento de esas llaves tan hermosas que el Señor nos ha dado. Mire lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, que es un versículo muy hermoso. Y dice así en palabras del Señor Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesús es el verdadero. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué maravilloso son estas palabras del Señor Jesucristo, cuando Él ha prometido que cuando nosotros fuéramos a pedir algo, lo pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, y que el Señor, conforme a su voluntad, nos lo daría. Dice la palabra del Señor que nosotros, siendo padres malos, si nuestro hijo nos pide un pez, no le vamos a dar una serpiente. Que si nuestros hijos nos piden un pan, no le vamos a dar un escorpión. ¿Cuánto más nuestro Padre en el cielo nos ama? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Señor no quiere que nosotros lo hagamos? Pero nosotros no hablamos, nosotros no pedimos. Nosotros, como dice la palabra, porque no sabemos pedir. No sabemos pedir. ¿Sí? Y gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, eso dice la palabra, pero debemos hablar. El ayuno, el día jueves, hoy tuvimos un ayuno precioso, un ayuno maravilloso, donde todos los jueves cada 15 días se está haciendo ese ayuno de 7, más o menos de 9 de la mañana, lo estamos haciendo, hasta las 11 en la iglesia nos estamos reuniendo para orar, para clamar aquí como en compañía de mi esposa, pero usted lo puede hacer en su casa, proponerse usted también estar conectado hacia ayuno, a estar orando, a estar clamando, porque el ayuno también trae fortaleza espiritual, trae disciplina para nuestras vidas. Como conclusión podríamos decir que es hora de ponernos las pilas. Es hora de que nosotros nos coloquemos las pilas para sacarle filo a esas herramientas que el Señor nos ha dado. Recordemos que el Señor ha colocado esas personas en nuestra vida, las cuales no nos soportamos mucho, es porque Dios quiere trabajar en nuestro temperamento. Que el Señor nos ha dado esas herramientas hechas de metal como la espada, como la copa y como las llaves. Pero nosotros debemos saber usarlas, saber utilizarlas y ponerlas en práctica. ¿Qué tan afiladas están tus herramientas? ¿Qué tan afilada está tu espada? ¿Cómo está tu copa? Y si tú tienes las llaves de la oración, del ayuno, de la palabra. Esas son las preguntas que te debes hacer en esta noche. Y si no, yo te invito para que oremos y le pidamos al Señor una oración sentida en nuestro corazón y le digamos todos juntos: afílame, Señor. Oremos. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra.
Gracias, Papito Dios, por hablarnos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes, Señor. Hoy entendemos que si tú has colocado a esas personas a nuestro lado, Señor, que tal vez no las soportamos mucho, es porque tú quieres trabajar en nosotros. Tú quieres, Señor, que nuestra espada esté afilada para cuando vengan esos gigantes, Señor, poderlos derrotar con autoridad y poder en el nombre de Jesús. Tú quieres que tengamos nuestra copa, Señor, así como dice el Salmo, mi copa está rebosando de tu palabra, de tus bendiciones, Señor. Y tú quieres, Señor, que tengamos las llaves, Señor, de la oración, del ayuno, de la lectura de tu palabra, Señor amado, a flor de piel para poder crecer. Amado Señor, yo te doy muchísimas gracias, Señor, porque tú eres amoroso, porque tú eres maravilloso y porque tú nos instruyes y nos enseñas cada día. Ayúdanos a ser diligentes, a no ser perezosos, Señor, a ordenar bien nuestro día y aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, como dice tu palabra. Ayúdanos a cambiar, a ser mejor, a parecernos cada día más a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido que bendigas a todas las familias que están allí conectadas en esta hora, los que van a ver este mensaje, Señor, después. Bendícelos, guárdalos y que esta palabra sea de bendición para cada uno de ellos. Señor, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amada familia, me despido en esta noche. Un saludo para todos aquellos que se conectaron, que llegaron allí. No se les olvide compartir la palabra. El Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga para todos. Iglesia Cruzada Cristiana Palabra de Vida. Tenemos una información importante para ti. Recuerda que si quieres hacer entrega de tus ofrendas o diezmos, puedes comunicarte directamente con nuestro pastor a los siguientes números de teléfono. O para mayor facilidad puedes dejarlos en la casa de nuestra hermana María. Recuerda que el Señor bendice al dador alegre.